Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth Vélez del programa de Artes Visuales y esta es la tarea número 5, Nuevos regímenes de visualidad. Bueno, inicialmente tenemos el Renacimiento, que es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Las características de este periodo fue la percepción, armonía, balance y punto de fuga. También hubo figuras religiosas y mitológicas, muchas representaciones de esto. El ser humano, como tercero, el ser humano como protagonista y centro de todo. Esto sucede porque pues hubo como muchos estudios de filosofía, humanidades, donde se planteaba más la razón que la fe, lo que llevó a que Dios dejara de ser como el centro del universo y pues tuvo más protagonismo el ser humano. Y por último, realismo en las obras y en las esculturas. Un ejemplo de lo que estaba mencionando anteriormente es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzino, que como ven en la imagen, la Escuela de Atenas es una de las pinturas al fresco que tiene una base de 7.7 metros de ancho y alcanza una altura máxima de 5 metros en el extremo del arco. Es construida a partir de la perspectiva lineal o del punto de fuga. La escena se enmarca en un espacio arquitectónico severo. En esta imagen sí digamos que se logra notar más lo que viene siendo la perspectiva lineal o el punto de fuga. Como escenario, Rafael representa tres bóvedas de cañón sucesivas formadas por arcos de medio punto, cuyo fondo abierto y separaciones sugeridas crean mayor sensación de profundidad. A los lados de tales bóvedas vemos una galería de columnas y estatuas referencia alegórica de la cultura grecolatina. En esta imagen pues se puede entender más un poquito sobre la perspectiva lineal porque pues se alcanza como a visualizar las líneas y el punto de fuga que está acá pues acá. Otro ejemplo de lo que les mencionaba son las proporciones ideales del cuerpo, que esto se ve bastante seguido en las obras. Entonces, un ejemplo es el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano es un famoso dibujo acompañado de las notas anatómicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscritas en una circunferencia y en un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano realizado a partir de textos de arquitecturas de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. Estas son algunas de las obras que representan las características principales de lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces tenemos el nacimiento de Venus, que muestra una mujer delgada con unas proporciones ideales de acuerdo a unas proporciones del cuerpo ideales, de acuerdo a lo que estábamos mencionando. Y también está como esa parte mítica, perdón, y religiosa sobre el nacimiento, pues, pues, de Venus, que realmente es como un cuento. También tenemos la obra de la creación de Adán, que ahí ya no solamente muestran como a una deidad, sino que también esa relación con el ser humano. Nuevamente se ve como en la obra un balance y pues una proporción en general, no solo en los cuerpos, sino en general. Y lo mismo pasa en la coronación de la Virgen, que nuevamente la proporción y todo muy bien pensado al momento de colocarlo.
digamos que colocar los elementos en el cuadro. Y aquí, sin duda alguna, tenemos como esa mayor representación de las deidades de esa, digamos que de sus creencias religiosas. En el arte prehispánico, el arte precolombino o arte prehispánico es la denominación que recibe el conjunto de obras artísticas e intelectuales, tales como esculturas arquitectónicas, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pinturas realizadas por los nativos del continente americano durante el periodo previo a la colonización. El tema principal del arte producido por las sociedades americanas prehispánicas se caracteriza por representar sus creencias religiosas como dioses y deidades o seres mitológicos, siendo mitad animales y mitad humanos, mostrando su conexión con la naturaleza. Esto siendo representado por medio de grandes monumentos, estatuas y figuras. También solían representar las jerarquías sociales y las guerras entre los diferentes pueblos vecinos. Además, representaban elementos de la cotidianidad como vajillas, cerámicas, herramientas de caza y calendarios. El Señor de las Limas es un ejemplo de lo anterior. El Señor de las Limas es una pequeña escultura tallada en serpentina de 55 por 42 centímetros, correspondiente al periodo preclásico mesoamericano. Se conocen varias esculturas olmecas que representan figuras portando tocado y que sostienen infantes jaguar de apariencia inerte. Además, la menor de las figuras hasta grandes altares o troncos, tales como la venta altar. Esta figurita que vemos aquí, perdón, esta imagen que nosotros vemos aquí, representa lo que les mencionaba anteriormente, la representación de las deidades en el pueblo americano prehispánico. Otra deidad que vemos aquí es la cabeza de piedra de Quetzalcóatl, la mitad serpiente emplumada, que era el dios más poderoso para los teotihuacanos, mexicas, toltecan, olmeca y mayas, aunque para estos últimos se denominaba Kukulcán. Esta deidad representa la dualidad entre la condición física del hombre por su cuerpo de serpiente y su parte espiritual por sus plumas. Algunas obras que representan las características principales de este periodo fue la piedra del sol azteca, que es un calendario, o la máscara funeraria de Calima, que de hecho eso es como una cultura prehispánica de Colombia, específicamente de Calima, bastante cerca a Cali, y esta es una máscara funeraria que lo usaban como en los rituales cuando había un fallecido, pues hasta ahora es como la información que se tiene. Y las cerámicas, esta se llama palca de pedestal, que también se ve que pues manejaban como objetos cotidianos, como la cerámica, las vajillas. Bueno, y ya para finalizar, dándole respuesta a algunas de las preguntas que se encontraban en la guía, dice, las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplían el mismo objetivo. Yo personalmente considero que sí cumplían con el mismo objetivo porque era primero expresarse, esa necesidad como de comunicar, de expresarse. Segundo, representar sus creencias, cultura, pensamiento y sobre todo lo que estaba sucediendo en el momento, lo que estaba sucediendo en la época, ya fueran guerras, nacimiento, la representación como de sus deidades más importantes. Eh, y también hacían como un reconocimiento mayor al eslabón más alto de la pirámide, perdón, de la pirámide
jerárquica, ya fuera alguna deidad o alguna figura religiosa o alguna persona de superioridad, digamos que autoridad, fuera la persona de la realeza o fuera una persona que tuviera un gran rango en la representación de la guerra. Y la segunda pregunta es, ¿el poder siempre está vinculado a las producciones artísticas del periodo? También considero que sí. Considero que las personas de poder tenían muchos recursos e influencias para mandar a hacer diferentes piezas. Un ejemplo de eso es la iglesia y los reyes que tenían poder adquisitivo para mandar a hacer las piezas, tanto que el color azul era muy costoso y exclusivo por lo difícil que era como de conseguir, y lo usaban solo para representar o a la corona, fuera reyes, princesas o a las figuras religiosas más importantes de la iglesia.